Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes por ahí quienes nos están acompañando. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde, hoy lunes 24 de agosto. En esta ocasión vamos a explorar las implicaciones del amparo en revisión 1284-2015 y comprender así los estándares de debida diligencia en la investigación de casos penales, en el enfoque de la perspectiva de género y los derechos de las víctimas en el propio proceso penal. Este reconocimiento de calidad de víctimas, la serie de diligencias para contar con una verdad histórica precisamente vista desde la perspectiva de género. Entonces, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Clarisa Guevara Gómez, en nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y para efecto de entender esta sentencia, le voy a dar la bienvenida a la maestra Adriana Ortega, a quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Adriana Ortega es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho por la Universidad de Toronto. En cuanto a su carrera profesional, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de género, acceso a la justicia y derecho a la salud. Ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas universidades de la región. Artículos suyos han aparecido en revistas y libros especializados. Fue secretaria proyectista de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Colaboró en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su creación hasta junio de 2015 y hoy en día actualmente es secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Adriana, sin más preámbulo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por estar aquí con todas y todos nosotros. Es que esto del micrófono siempre se me mueve el ratón de manera extraña. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí, tener la oportunidad de conversarles. Quiero agradecer de manera muy especial a Alejandra Abreu, que es quien ha abierto estos puentes para mí y para la participación de las mujeres en la Barra de Nuevo León. Estoy realmente muy orgullosa de conocer a Alejandra, de que sea una parte tan importante de mi vida, entonces le agradezco mucho que me haya permitido, que me haya invitado para acompañarlos. Pues yo les voy a platicar. En primer lugar, quiero enviar un mensaje de todo lo que yo diga va a ser con respeto para las víctimas de este caso. La señora Esperanza, que es la madre de Carla Pontigo, ha representado una lucha muy importante para obtener justicia para su hija. Yo desde aquí le quiero pedir una disculpa si algo de lo que yo digo comentando esta sentencia y sus resultados le parece victimizante. Esperanza sabe que me animan las mejores intenciones y que yo en realidad lo que quiero es seguir llevando el mensaje de Carla para fomentar o para participar de alguna manera desde una pequeña trinchera para que se haga justicia para Carla. Bueno, estos hechos a los que se refiere es muy importante. Otra cosa que tengo que decir antes de seguir es que el amparo se conoce con el nombre de la víctima real. Esta decisión la toma la sala a instancias de la propia Esperanza, que es la madre de Carla Pontigo, que ella entiende, tal como en su momento lo entendió la madre de Mariana Lima, que llamar a su hija por su nombre y colocar su nombre en este amparo era una forma de reparación. Y entonces, digamos que la sala se hace eco de esa petición y coloca el nombre de Carla Pontigo en el amparo que resuelve su asunto y se rompe con la tradición de que los amparos se manejan de manera anónima mediante sus números.
dicho lo cual, ahora sí vamos a entrar a lo que pasó en el caso Carla Pontigo. Lo primero, y me parece que siempre que se habla de un asunto, una tiene que remitirse a los hechos. Carla Pontigo era una joven de 22 años que tenía 2 trabajos, que estudiaba a tiempo parcial y que uno de estos trabajos era como edecán en un lugar que se llama Play, en una discoteca de San Luis Potosí. En este lugar, Carla trabaja durante la noche, su hermano era quien regularmente la recogía a las 3 de la mañana cuando terminaba su jornada laboral, y un día el hermano de Carla llega a recogerla y le impiden el paso. Resulta que Carla había padecido o había sufrido una lesión muy importante al estrellarse contra un cristal. Y pongo estrellarse entre comillas porque yo les voy a seguir contando cuál es la razón para que yo coloque comillas en la palabra estrellarse. Entonces, cuando por fin le permiten al hermano de Carla acceder al lugar, el hermano de Carla la encuentra en un charco de sangre junto a este cristal que estaba roto, y lo último que le dice Carla es ayuda. Finalmente, después de que el hermano de Carla entra al lugar, es cuando se llama a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia llegan, se llevan a Carla. Lamentablemente, Carla muere horas después en el hospital. La doctora que recibe a Carla, según dice Esperanza, le cuenta que las lesiones que presentaba Carla no eran coincidentes con un accidente, porque la primera versión de los hechos es que Carla se había tropezado y estrellado contra el cristal por accidente. La autopsia practicada a Carla revela que Carla tenía 37 lesiones. Cuando se da en la averiguación previa la explicación sobre esas 37 lesiones, se concluye que son derivadas de la atención médica que Carla recibió. Curiosamente, Carla presentaba lesiones en las partes cóncavas del cuerpo, las que difícilmente chocan o las que difícilmente tienen contacto con un cristal cuando tú chocas contra él. Y digamos, a partir de esta explicación, de la explicación de que la lesión mortal que Carla había padecido en su lugar de trabajo se debía a un accidente, el Ministerio Público encamina toda su investigación hacia ese lugar, ignorando cuestiones muy importantes y pruebas muy importantes que obraban en la averiguación previa. Y además, decidiendo que la familia de Carla no tenía que tener ninguna intervención en la averiguación previa, negándoles el carácter de víctimas y rompiendo o violando sus derechos constitucionales a tener participación en el proceso penal desde el momento mismo de su inicio. Con esta negativa de reconocerle a la familia de Carla participación en la investigación, lo que concluye el Ministerio Público es, con esta hipótesis, es la hipótesis que expresa el Ministerio Público en el pliego de consignación, dice que lo que ocurrió es que Carla se tropezó porque llevaba tacones muy altos, estaba no exactamente en estado de ebriedad, pero mareada, y se había estrellado contra este cristal porque había muy poca luz y porque el patrón había omitido colocar, ya saben, de esas señalizaciones para advertir a las personas que caminaban por ahí que los cristales estaban ahí y era peligroso. Y con base, digamos, con esta explicación de los hechos o con base en esta explicación de los hechos, el Ministerio Público consigna al patrón de Carla por homicidio imprudencial. Ya en este momento, las víctimas les es concedido un amparo previo del que estamos hablando, y donde se les permite, se le dice el juez de distrito que primero conoció del asunto, oigan, pero ¿por qué no le están permitiendo a las víctimas participar en la investigación? Las víctimas tienen derecho a participar, concede este derecho, les ordena al Ministerio
Y ahí es cuando descubren que la investigación había concluido con esta hipótesis que les cuento. Es decir, con que la lesión mortal que Carla había recibido y que finalmente le causó la muerte era una lesión que había ocurrido por accidente. La familia de Carla queda realmente muy sorprendida, se da cuenta de que nunca le reconocieron el carácter de víctima, se percata que la autopsia tuvo una lectura bastante limitada, se percata de que se aseguró la escena del crimen tardíamente, y tardíamente son 38 horas después. Y esto significa que ya cuando las personas, los peritos, podían tener contacto con la escena del crimen, pues ya todo estaba lavado, ya no había ninguna indicación ni ninguna evidencia que pudiera recopilarse y que llevara pues a los peritos a hacer algún tipo de conclusión a partir de lo que encontraran en la escena del crimen. Encuentran todo esto y además encuentran que se había ignorado un testimonio de la familia de Carla donde ellos ponían en antecedentes al Ministerio Público de que Carla había padecido violencia laboral, sexual laboral por parte de su patrón, que era víctima de acoso sexual en su trabajo. Todo esto se desconoce, todo esto se ignora, no se interroga a ninguno de los compañeros de trabajo de Carla, se permite al inculpado participar en diligencias, en el interrogatorio de testigos, cosa que no se les permitió a las víctimas. Y bueno, cuando se dan cuenta de que esto está así y de que el asunto ya estaba consignado, una consignación que no se les notificó, interponen un amparo. Un amparo que originalmente, se interpone ante el juez de distrito. El juez de distrito hace algo que yo siempre he dicho que es algo muy curioso porque hace una separación entre violaciones adjetivas, entre violaciones sustantivas, es decir, cuando digo adjetivas me refiero a violaciones que solo afectan el trámite y violaciones sustantivas como aquellas que lesionan derechos constitucionales. Entonces dice, no, aquí vamos a separar, hay violaciones que son procesales, hay violaciones que son sustantivas, y las violaciones procesales se pueden remediar o las víctimas tienen oportunidad de inconformarse contra estas violaciones procesales, estos defectos en la investigación, una vez haya sentencia absolutoria y en un amparo directo. El amparo que habían interpuesto las víctimas era un amparo indirecto. Y pues no hay violaciones sustantivas, la única violación sustantiva es el auto de formal prisión, porque ya para este momento se había dictado una orden de aprehensión y un consecuente auto de formal prisión por homicidio imprudencia. Entonces yo lo único, dice el juez, yo lo único que voy a levantar, lo único que voy a eliminar es el auto de formal prisión. Y pues las víctimas deciden interponer una revisión, es decir, pedirle al tribunal colegiado que revise la decisión del juez de distrito, porque le parece que el juez de distrito ni siquiera se asomó a la investigación y ni siquiera revisó las irregularidades que ellos estaban manifestando como ocurridas durante la investigación. Es decir, para los que son abogados, la investigación estaba impugnada por vicios propios, es decir, como un acto reclamado destacado. Entonces, el juez omite pronunciarse sobre este acto reclamado destacado y hace esto que les digo que es bastante extraño, esta división entre derechos procesales y sustantivos, como si los derechos de las víctimas a acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación no fueran derechos de entidad constitucional que quedan totalmente cancelados cuando una investigación se conduce de la manera tan defectuosa en que fue conducida la investigación del homicidio de Carla Pontigo. Entonces, digamos, se interpone esta revisión ante el colegiado, que es el órgano que regularmente tendría que conocer o tendría que resolver esta inconformidad contra la decisión del juez de distrito, pero las víctimas y los abogados que les acompañaron, porque eso también quiero decirles, los abogados de Carla Pontigo
fueron muy persistentes, acompañaron de una manera muy correcta a la víctima e hicieron argumentos muy importantes a la hora de interponer estos recursos. Entonces, mi reconocimiento para ellos. Llegan acompañados de sus abogados y los abogados dicen, no, pues esto tenemos que elevarlo a la corte porque sí va a ser complicado que el tribunal colegiado nos resuelva o remonte o, digamos, redirija la acción del juez de distrito. Entonces la corte decide atraer el asunto justo por las implicaciones jurídicas que el asunto revestía. La primera y muy importante es que se trataba de un presunto feminicidio y pues había que seguir confirmando los estándares que la corte ya había expresado en el caso Mariana Lima, que es un caso del Estado de México y donde también había ocurrido como toda esta investigación defectuosa por parte del Ministerio Público, investigación que finalmente repone la Corte. Entonces había que refrendar estos estándares, mirar el caso y así es como finalmente la Corte decide resolver este asunto. ¿Qué es lo que la Corte observa cuando este asunto llega a la primera sala? Pues lo primero que observa es esta ausencia de reconocimiento del carácter de víctimas a la madre y al hermano de Carla Pontigo y todo lo que esto provocó. Es decir, como las víctimas no estuvieron presentes en la investigación, no pudieron ofrecer pruebas, no fueron escuchados sus testimonios, no pudieron discutir ninguna de las conclusiones a las que arribó el Ministerio Público, ni ninguno de los análisis de las probanzas. Hay de la manera más, digamos, no sé cómo decirlo, no sé cómo calificarlo, de la manera más torpe, por decirlo menos. Hay una autopsia, les decía yo hace rato, que revela 37 lesiones en el cuerpo de Carla, muchas de las cuales estaban en lugares cóncavos del cuerpo, y por cóncavos me refiero como con esta curvatura hacia adentro que impide que tú tengas contacto con esas partes del cuerpo a la hora que te estrellas con un cristal. Y además, un dato muy importante, Carla tenía indicaciones de violencia sexual. Indicaciones que fueron totalmente ignoradas. Finalmente, lo que la Corte observa es que el Ministerio Público asumió una hipótesis acríticamente que no tenía concordancia con la evidencia disponible y que además no se había preocupado de leer de manera correcta las indicaciones de que se trataba de un homicidio en razones de género y por tanto había omitido acercarse al caso con perspectiva de género. A partir de estos hallazgos, la Corte decide que no basta con remover el auto de formal prisión, pues porque si la investigación, que es la parte fundante de una acusación, había sido tan defectuosa, las posibilidades de que las víctimas pudieran remontar esa investigación defectuosa eran bastante limitadas y por tanto pues se tenía que componer la investigación. Entonces la Corte decide reponer la investigación para que desde cero se empiece a investigar el asesinato o el homicidio de Carla Pontigo. Evidentemente la Corte no prejuzga sobre quién puede resultar responsable, eso no le corresponde a la Corte, para eso hay un órgano técnico que debe acusar, pero la Corte sí puede supervisar a las autoridades y es así como encuentra que estas autoridades habían incurrido en diferentes actos que violaban los derechos constitucionales de las víctimas. Y entonces la Corte dice, bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿Por qué es importante que las víctimas participen en la investigación de los delitos que resienten? Pues el primero y más importante, digamos, en este contexto, es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es un derecho que tiene sus raíces más profundas en el derecho internacional de los derechos humanos y que tiene, digamos, o ha tenido un reconocimiento muy importante en procesos donde las comunidades, donde las sociedades han tenido que despertar de procesos autoritarios
y que si no se respeta el derecho a la verdad en esos contextos, la reconciliación social es prácticamente imposible. Trasladando este derecho con estas fuertes bases conceptuales, con estas fuertes bases en el derecho internacional, pues la Corte dice, a ver, si nosotros tenemos, si las víctimas tienen el derecho a que se nombre lo que han resentido en la medida justa de lo que han resentido, es decir, no es lo mismo para una víctima que se diga que la muerte de un ser querido ocurrió por accidente a que se diga que esta persona fue lastimada por otra. Entonces, las víctimas necesitan que se nombre lo que sufrieron, que tenga el carácter exacto de lo que sufrieron y que no se menosprecie a la hora de determinar el nombre de este agravio su propia sensación. Evidentemente, los entendimientos de justicia de las víctimas y los entendimientos sobre la realidad de las víctimas tienen que participar en el proceso, pero evidentemente si estos relatos y estos entendimientos son contradichos por una investigación bien conducida, pues las víctimas por lo menos tendrían que recibir, sin un relato que se corresponda exactamente con lo que ellos esperan o ellas esperan, sí por lo menos un relato que les convenza, es decir, un relato que esté fundado en la evidencia disponible y que no sea una conclusión frívola o acrítica. Entonces, ese es el primer derecho que tienen las víctimas, que se llame a Juan por su nombre, que se diga exactamente lo que está pasando. Un segundo componente del derecho a la verdad es que se explique quién perpetró el agravio. No basta decir cómo, no basta decir qué, sino hay que decir quién. Y además, no basta decir qué o quién, sino que se tiene que explicar el cómo. Es decir, cuáles fueron las circunstancias que llevaron al hecho agraviante o al hecho victimizante. Esto, derecho a la familia de Carla, no se les había respetado porque la investigación no había tomado en cuenta sus entendimientos de los hechos, no les había entregado una versión que les convenciera, ni les había entregado una versión que se correspondiera con la evidencia disponible. Entonces, este era un primer derecho violado. El segundo derecho violado es el derecho de acceder a la justicia. Y la Corte hace aquí algo que es bastante interesante, que es dividir la justicia como un derecho complejo en tres dimensiones. Es decir, hay un acceso a la justicia que es formal, que tiene que ver con, bueno, las personas en general, por el pacto constitucional, tenemos todas el acceso a la justicia. Es decir, podemos acudir a un tribunal para hacer que se respeten nuestros derechos. Ese es un acceso formal, es un acceso que no hace cuenta o no se da cuenta de las diferencias. Y luego tenemos el acceso a la justicia como en su entendimiento más sustantivo, que tiene que ver con qué nos dice la autoridad y de qué manera lo que nos dice la autoridad nos protege, ayuda a que nosotros deduzcamos de manera correcta nuestras pretensiones legítimas, es decir, se refiere al contenido protector de la resolución. Y por último está el acceso a la justicia desde el punto de vista estructural, es decir, quiénes pueden ir al tribunal, cuáles son las posibilidades geográficas, físicas, económicas de acudir a un tribunal y en qué finalmente quiénes pueden hacerlo y quiénes no pueden hacerlo o quiénes enfrentan mayores barreras estructurales para acudir a la justicia. La Corte concluye que estas dimensiones del derecho de acceso a la justicia también se habían violado a los familiares de Carla Pontigo, porque simple y sencillamente no, lo que había resuelto el Ministerio Público no era la respuesta correcta a una pretensión legítima. Es decir, la familia de Carla quería que la persona que había agredido a Carla resintiera las consecuencias jurídicas que tenemos como pacto inicial. Nosotros como sociedad nos hemos dado un grupo de leyes, nos hemos dado un pacto inicial, hemos considerado que el castigo tiene ciertas dimensiones, que el castigo sigue a ciertas conductas y de pronto pues esto
no había estado accesible para la familia de Carla. Y por último, la Corte dice, a ver, acuérdate que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. No es algo que te debas tomar a la ligera, es algo que te vincula en obligaciones muy específicas y una de estas obligaciones es la debida diligencia. Tenemos que actuar acuciosamente, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo lo más rápido posible, es con debida actitud. Y, digamos, esto no había ocurrido en la investigación sobre el homicidio de Carla Pontigo. Y además, fíjense que el estándar de debida diligencia, cuando se habla de la obligación de investigar, que es una obligación constitucional que está en el párrafo 3º del artículo 1 constitucional y que además está muy desarrollado por la Corte Interamericana en casi todos sus casos, la obligación de debida diligencia cuando se trata del deber de investigar, significa que hay que investigar exhaustivamente y que además se tienen que explorar todas las líneas de investigación que estén relacionadas con los hechos, todas las líneas de investigación. Y además Mariana Lima ya había dicho, letra por letra, que cuando exista una muerte de mujer, por lo menos tenemos que decir, ay, estamos en un contexto sistemático de violencia contra las mujeres, está esta muerte violenta de una mujer, una muerte que inicialmente puede pensarse que se trata de un accidente, que se trata de un suicidio, pero es una razón para sospechar. Toda muerte violenta de mujer debe, por lo menos en su principio, investigarse con perspectiva de género para buscar los indicadores de que el homicidio puede estar relacionado con una causa de violencia de género, puede tener por detrás antecedentes de violencia de género. ¿Qué pasaba en el caso de Carla en particular? Pues, en primer lugar, Carla había muerto en su lugar de trabajo, en un lugar donde su patrón o donde ella tenía una posición subordinada respecto de su patrón. Había muerto en las oficinas gerenciales, es decir, en un espacio donde el patrón conservaba el control absoluto, no solamente como mando, sino además un control absoluto sobre el espacio en el que el crimen ocurrió. Y una cuarta indicación, y esa fue totalmente ignorada, voy a decir 5 porque es la cuarta, es el hecho de que hubiera antecedentes de violencia laboral relatados por la propia madre de Carla. Y el quinto indicio, que es muy preocupante que se hubiera desconocido totalmente, es la multitud de lesiones que tenía Carla y que una de estas lesiones fuera compatible con violencia sexual. Digamos que con todos estos elementos el Ministerio Público debió haberse acercado a la investigación con perspectiva de género. Debió haber averiguado qué pasaba con esa violencia, debió haber entendido esa violencia más allá de los estereotipos de género. Fue completamente injusto para la madre de Carla Pontigo que se dijera que Carla había muerto en esas circunstancias que, si se fijan ustedes, la culpabilizan. Es decir, Carla se tropezó porque usaba tacones muy altos y Carla se tropezó porque estaba mareada. Entonces, todos esos son ingredientes de victimización que son producto de estereotipos de género, que la Corte ya ha dicho muchas veces que la valoración de la prueba, las conclusiones a las que conduce la prueba deben estar limpias o libres de estereotipos de género. Esto no ocurrió en el caso. Y por último, en esta sentencia es que sí, los responsables eran los servicios periciales,
Ya se puso. ¿Me escuchan? Porque parece que pasó algo con mi conexión de internet. Larisa, ¿me puedes decir si me oigo? Aquí yo te estoy escuchando, Adriana. Ah, ok. Sí, es que a propósito de este estallido, parece que la conexión de internet le pasó algo a la conexión de internet. Y por último, la Corte dice, bueno, ahora vamos a hablar de quiénes son las autoridades responsables. Pues sí, fueron los servicios periciales que hicieron toda esta torpeza, que finalmente eso no se los conté, pero como a toda la evidencia se llegó tarde. Por ejemplo, la Procuraduría del Estado de Guanajuato, que fue llamada para coadyuvar en la investigación, dijo, pues, yo veo todo esto, no puedo tener ninguna conclusión contundente porque la evidencia está absolutamente mal preservada, no hay nada que rescatar de esto, esto es como un lío, no puedo llegar a una conclusión contundente. Y entonces la Corte finalmente dice cuáles son las autoridades responsables en el caso específico de Carla. Y se va por toda la línea de mando, desde los policías, los servicios periciales, los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación y el procurador. El procurador porque no supervisó correctamente al Ministerio Público y porque no podía alegar que él no era, o que él, como él no llevaba específicamente la investigación, podría estar libre de responsabilidad porque entre sus facultades y atribuciones estaba justamente que él tiene que hacerse cargo de lo que hacen las personas que están bajo su mano. Entonces la Corte también llega a esta conclusión. Evidentemente los estándares que establece Carla Pontigo y que en su momento estableció Mariana Lima son, aunque se refieren al caso particular de las autoridades del Estado de México y las autoridades de San Luis Potosí, finalmente creo que establecen lineamientos muy claros para las conducciones de la investigación en cualquier ámbito de procuración de justicia, incluido el nuevo sistema. Es decir, en el nuevo sistema que tiene toda esta separación de etapas, de todos modos las víctimas pueden participar en la investigación inicial, pueden participar en la investigación complementaria, porque además, y esto es algo que dice también la sentencia de Carla Pontigo, es decir, el Ministerio Público está llamado a ser el representante de las víctimas, está llamado a conducir una investigación que responda a los intereses de la sociedad, pero que también recoja las aspiraciones de justicia de las víctimas. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener una relación correcta, una relación basada en los derechos con las víctimas. Y, digamos, evidentemente el Ministerio Público y las víctimas pueden tener puntos de coincidencia y pueden tener puntos de divergencia, pero estas divergencias o estas diferencias deben poder depurarse mediante los recursos y el Ministerio Público puede tener la obligación o tiene la obligación de tener este contacto con las víctimas, estos recursos deben existir y el Ministerio Público tiene que explicarles a las víctimas argumentativamente por qué son todas sus conclusiones. Si yo tengo un pliego de consignación en donde simplemente se dice acuso a fulanito de tal por el delito de homicidio imprudencial, basándome en 3 pruebas y teniendo 20 pruebas atrás que contradicen esta conclusión, pues yo tengo que explicar por qué estoy ignorando esas 20 pruebas y me estoy concentrando en estas 20. Es simple y sencillamente la obligación constitucional de fundar y motivar. Si tú fundas, si tú motivas tu decisión, pues puede ser que no le guste a todo mundo, pero por lo menos es una decisión que está bien argumentada, es una decisión que revela o que refleja que cumpliste con tu deber. Algo que no pasó en el caso de Carla Pontigo y por eso la Corte decide otorgarles el amparo para que se les permita participar en la investigación, para que se tomen en cuenta los testigos y las pruebas que quieran ofrecer y para que puedan impugnar las decisiones del Ministerio Público que no se ajusten con sus aspiraciones de justicia una vez enteradas
con toda oportunidad de cuáles son estas decisiones. Entonces, en resumen, eso es lo que yo les puedo decir acerca de la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por platicarnos en este contexto cuáles fueron los hechos, la secuela procesal, ¿no? del caso Carla Pontigo. Y vamos a pasar hacia la parte de las preguntas, iniciar esta conversación con todos los asistentes. A mí me gustaría, empezar iniciando con lo siguiente, ¿no? Por una parte, tenemos la pérdida de evidencia, el factor de maltrato a los familiares, servidores públicos con desconocimiento de aplicar la perspectiva de género, el enfoque como tal, la impericia en las investigaciones para poder acreditar un feminicidio. ¿Qué quiere decir esta sistematización de la violencia? ¿Qué quiere decir cuando hablamos del continuum de la violencia en un caso como el caso Carla Pontigo? Bueno, lo que pasa es que la Corte insiste en este caso en particular con poner el énfasis muy claro en que estamos viviendo un contexto sistemático de violencia contra las mujeres. ¿Qué queremos decir cuando decimos sistemático? Es que está extendido. Digamos que sistemático es una palabra como muy técnica, pero en realidad quiere decir que está completamente extendido, que se manifiesta en casi todos los espacios y en todos los ámbitos de nuestra sociedad, que tenemos cifras muy concretas o evidencia numérica muy concreta de que este es un fenómeno, digamos, extendido, es un fenómeno amplio, es un fenómeno que está en cualquiera de los lugares en donde tú quieras observarlo. Entonces sí, tenemos este contexto que implica además, como tú lo decías, Clarisa, un continuum. Esto tiene, y además parece que tiene una como especie de pasos. Yo siempre les digo a mis alumnos que los feminicidios son crónicas de muertes anunciadas. Es decir, las mujeres padecen violencia anterior, antes de que la violencia llegue a su punto más alto, por lo menos cuando esta violencia ocurre en espacios laborales o ocurre en el ámbito de las relaciones de pareja, las mujeres no llegan a esta violencia de golpe. Digamos que son sucesivos actos de violencia que son ignorados y que finalmente conducen a estos homicidios o a estas muertes violentas. Entonces creo que cuando se le pide al Ministerio Público, cuando se le pide a las fiscalías que se acerquen a estos casos con debida diligencia, cuando se les pide a estas fiscalías, a estos ministerios públicos, que observen estos asuntos con perspectiva de género, se les está pidiendo algo muy simple, que es háganse cargo del contexto en el que vivimos. No podemos ignorar el contexto en el que vivimos y, por tanto, cuando ustedes tengan frente a sí la muerte violenta de una mujer, haz de cuenta que es como una especie de, yo lo decía en el programa de Ya lo dijo la Corte, es como una especie de categoría sospechosa. Yo tengo la muerte violenta de una mujer que supuestamente ocurrió por accidente. Ok, bueno, puede ser que al final me dé cuenta que sí se trató de un accidente, pero mi primera reacción como autoridad investigadora es sospechar. A ver, que alguien me explique por qué es un accidente, ¿no? Creo que eso es algo muy fácil de hacer. Cuando se le pide al Ministerio Público que se aproxime las investigaciones con perspectiva de género, no le estamos pidiendo nada extraordinario, le estamos pidiendo algo que tiene que ver con sus obligaciones constitucionales y que además tiene que ver con sus propios conocimientos. Los ministerios públicos saben, y los fiscales saben cómo conducir una buena investigación. Entonces, lo único que se les está pidiendo es que hagan una buena investigación. No sé si eso responde a tu pregunta, Clarisa. Muchas gracias, Adriana. Por acá tenemos otra pregunta por parte de la audiencia. Dicen, ¿nos podría ilustrar acerca de los indicadores
que se debe de conducir con perspectiva de género? ¿Cómo los podemos encontrar en otros casos? Bueno, pues yo una primera cosa que diría es, si se trata de yo lo primero que vería como un indicador del que hay que estar súper alerta o muy alerta es si la persona que es muerta pertenece a un grupo históricamente desaventajado por razones de sexo o de género. Es decir, si yo tengo la muerte violenta de una mujer, si yo tengo de una mujer cisgénero, si yo tengo la muerte violenta de una mujer trans, si yo tengo la muerte violenta de una persona con orientación sexual distinta al heterosexual, etcétera, yo tengo que decir, híjole, pues esto se supondría que es un accidente, pero esta persona pertenece a estos grupos, a grupos discriminados, a grupos que han sido objeto de violencia sistemática, pues yo la verdad es que pues me voy a convencer de que se trata de un accidente. Entonces digamos que esa sería una primera indicación. Una segunda indicación es dónde ocurre la muerte. Las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja mueren en sus casas. Las personas, las mujeres que son víctimas de violencia laboral, mueren en sus lugares de trabajo. Las mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de las relaciones educativas mueren en las escuelas. Entonces creo que una segunda indicación es dónde murió la mujer. Una tercera indicación es quién fue la última persona que la vio con vida. En el caso de Mariana Lima, lo voy a contar porque esta es una indicación importante. En el caso de Mariana Lima estaba decidida a separarse de su esposo, que además era un policía ministerial. Mariana decide que esta relación se acabó porque Mariana había sido sistemáticamente víctima de violencia que había conversado con su mamá, violencia que había conversado con sus amigas y violencia que estaba ahí, digamos. Y resulta, digamos, si no fuera trágico, sería cómico. Resulta que Mariana regresa a su casa por sus pertenencias y después de haber decidido separarse de su marido, resulta que se suicida. Y se suicida colgándose de una arpilla, que son como de estas, ¿cómo se dice?, ganchos para las cortinas, colgándose de una arpilla colocada a 1.62 metros del piso, cuando ella medía 1.61. Y además la arpilla no aguantaba el peso de Mariana. Entonces era así como, bueno, te suicidas y pendes de 1 centímetro, además te puedes parar de puntitas. ¿Cómo haces para suicidarte, para alcanzar el nivel de pendencia que necesitas para morir en esas condiciones? Entonces, además, resulta que el marido era la última persona que la había visto con vida, la baja del lugar donde Mariana se había suicidado, le frota las piernas para tratar de reanimarla, esa es su versión de los hechos, y llama después a los servicios de periciales y de la policía, y en el caso de Mariana Lima, como en el caso de Carla Pontigo, se conduce una investigación que culmina con que Mariana se había suicidado, una investigación que estaba absolutamente dirigida por el esposo de Mariana. Entonces digamos que un tercer indicador es quién la vio por último con vida. Todos los rastros, no solamente físicos, sino informativos, testimoniales, de que hay violencia basada en el género. Por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, había todos estos antecedentes por parte de su familia. En el caso de Carla Pontigo, había todos estos antecedentes de violencia familiar y además había la multiplicidad de lesiones que Carla había padecido, que el cuerpo de Carla presentaba, y que una de estas lesiones era producto de violencia sexual. Entonces yo creo que esas, como digamos, son los indicadores que se han recogido en los casos de la Suprema Corte. Entonces la sospecha, el lugar, la situación frente a la persona presuntamente responsable, quién es la última persona que la ve con vida y cualquier indicador de violencia física, sexual o emocional proveniente de la evidencia física, valga la repetición, o de la evidencia testimonial.
Yo creo que eso, así es como lo resumiría yo. Adriana, por aquí nos están preguntando también sobre el contexto laboral al que se enfrentan las personas que trabajan en el acceso e impartición de justicia. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo podemos esperar tener jueces y policías que van a incorporar la perspectiva de género en su trabajo, que no van a discriminar, si muchas de ellas y ellos laboran en ámbitos institucionales y culturas organizacionales donde impera la discriminación, hay exclusión de mujeres, no hay perspectiva de género, no se respetan las licencias de maternidad y paternidad y donde las mujeres todavía siguen sin poder llegar a ciertos niveles? Pues esa es la pregunta del millón y tiene que ver con lo que hemos dicho y digamos que es el reconocimiento de esta discriminación estructural, que es lo que pone de manifiesto Campo Algodonero. Dice, a ver, las mujeres están en un contexto hostil. Son no solamente en un entendimiento social, sino también en un entendimiento cultural, también en un entendimiento político. Es decir, las mujeres estamos como cercadas por el orden de género. Entonces estamos siempre como en una especie de limitación per se. Es decir, lo que hacen las mujeres no tiene valor, las mujeres como ellas en su cuerpo tampoco tienen valor y, por ejemplo, yo también les digo esto a mis alumnos, la discriminación de género no nada más tiene que ver con el cuerpo de mujer, tiene que ver con las actividades que tradicionalmente se reputan como femeninas. Es decir, si yo digo, ay, les vamos a dar prestaciones sociales a las personas que trabajan más de 9 horas, todo el mundo va a decir, bravo, perfecto, está padrísimo. Pero si yo propongo una pensión universal o un sueldo universal para cuidadoras, para personas que cuidan, que hacen las labores del hogar y del cuidado, la gente va a poner el grito en el cielo y va a decir, ¿por qué les vamos a dar dinero a esas personas que no hacen nada? ¿Por qué? Porque regularmente estamos acostumbrados a valorar lo productivo por encima de lo reproductivo o el trabajo económicamente remunerado respecto al trabajo de cuidado. Y si uno quiere pensar que el trabajo de cuidado o el trabajo del hogar no tiene valor, piensen todas las personas que se enfrentaron a esta cuarentena, que imagínense que nadie lavara los platos, imagínense que nadie tendiera las camas, imagínense que nadie barriera, no sobreviviríamos. Tan fácil como eso. Imagínense que nadie cuidara a los enfermos y a las enfermas, pues estaríamos condenados a la muerte. Entonces, esta discriminación hagan de cuenta que es como un pulpo que se expresa, que extiende sus tentáculos a todos los lugares donde las mujeres accionan, y esto evidentemente impacta los espacios laborales. ¿Cuál es la solución? Pues yo la verdad creo que es, como decía mi mamá, la labor del colibrí. Cada quien tiene que hacer su parte, porque nadie tiene un control absoluto sobre la discriminación estructural, porque ¿qué pasa con la discriminación estructural? Forma parte de nuestra entraña. Nosotros a la menor provocación estamos reproduciendo estereotipos de género. Tendría que pasar por una especie de autoconciencia y después por una modificación de las estructuras organizacionales, por supuesto. Pero creo que tiene que hacerse como una especie de rebobinamiento. Y en las culturas organizacionales hay muchos protocolos y muchos estudios y muchas organizaciones civiles que, si a las personas les interesa, yo puedo ponerles en contacto con ellas, que dan asesoría sobre cómo deben depurarse los espacios laborales y los espacios organizacionales de discriminación y de violencia. Pero sí, está en todos lados. Destapas una coladera y aparece la discriminación, ¿no? Así es, tanto el multiculturalismo que nos ha hecho hablar de todas las minorías existentes, precisamente pues detona, ¿no?, las desigualdades que vivimos.
Adriana, hay una última pregunta con la que me gustaría cerrar. Y por aquí nos dicen, desde la óptica de los hechos del caso Carla Pontigo, ¿qué significa hoy ser mujer en México como ser mujer joven, principalmente entre los 18 y 45 años? Y si pudieras hablarnos también sobre qué significa ser mujer joven y pobre y cómo aumenta esto dramáticamente las posibilidades de sufrir violencia. Pues yo no quisiera decirlo así porque parece que estoy bromeando, pero ser mujer joven en México de los 18 a los 45 años es un deporte extremo. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada para ser mujer y para ser mujer joven en este país. Y si a eso le agregamos ser mujer joven y pobre, pues estamos fritas. Digamos que esta pregunta me da oportunidad de hablar de interseccionalidad, que siempre es algo que tenemos que tener como muy consciente, porque yo les digo otra vez a mis alumnos que hay que estar muy consciente de la opresión que uno padece, pero también tiene uno que estar muy consciente de los privilegios de los que disfruta. Y de construir los propios privilegios es una bronca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay grupos históricamente desaventajados por muchas razones, por la clase, por el origen nacional, por la pertenencia étnica, por la orientación sexual, por el sexo, por el género, por la identidad de género, etcétera, etcétera. Pero cuando esto se junta, es el acabose. Es decir, es malo o desventajoso ser mujer, evidentemente. Pero ser mujer blanca es menos peor que ser mujer indígena. Ser mujer blanca y de clase media es menos peor que ser mujer indígena y pobre. Ser mujer blanca de clase media y heterosexual es mucho mejor que ser mujer indígena, pobre y homosexual. Es decir, las causas de discriminación se van cruzando. Entonces, como mujer blanca, por ejemplo, yo tengo que estar consciente de mi privilegio. Yo soy una mujer blanca, instruida, heterosexual, cisgénero, y eso me da una serie de ventajas ante la sociedad que no me darían si yo fuera una mujer indígena, pobre, lesbiana o trans. Esas son, cuando uno estudia la opresión, pues también tiene que darse uno cuenta de dónde están sus privilegios, no para renunciar a ellos, porque a los privilegios no se renuncia. Las sociedades capitalistas impiden que tú renuncies a tus privilegios. Los privilegios están ahí. Además, llegaron contigo en paquete, ¿no? Creo que lo que hay que hacer con el privilegio es hacerse consciente de él y ponerlo a operar de manera positiva, de manera que ayude o que colabore en la reivindicación o en la liberación o en el fin de la opresión de otros colectivos históricamente desaventajados. Hay que hacer conciencia de cuál es mi opresión. Yo tengo que participar en todo lo que tenga que ver con reivindicaciones de género, pero tampoco me puedo hacer tonta. No puedo pensar que el colonialismo, por ejemplo, no me aventaja. Claro que me aventaja. Y entonces, ese lugar donde yo estoy aventajada, yo tengo que poner mi privilegio a funcionar de manera positiva en la sociedad, justo para que el impacto de mi privilegio no sea forzosamente correlativo de una opresión sistemática para otro colectivo. Muchísimas, muchísimas gracias, maestra Adriana, en nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Te agradezco por haber compartido el espacio, tu conocimiento. Como te lo dije en un inicio, para nosotras, las mujeres jóvenes, sobre todo las abogadas, es muy importante tener estos modelos. Y bueno, te conviertes en una figura de inspiración y aspiración para todas nosotras. Esta fue la ponencia Estándares de Debida Diligencia y Perspectiva de Género, caso Carla Pontigo. Muchas gracias por haber compartido este espacio y bueno, les agradezco por su compañía.
Gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes, Clarisa, y muy agradecida de compartir la mesa contigo. Muchas gracias. Gracias, el gusto es mío. Vamos a finalizar la sesión, licenciada Adriana. Gracias, Clarisa. Bye.